Bienvenidos a la economía. Este viernes el mandatario estadounidense prometió que impondrá nuevos aranceles a mediados de febrero y se refirió en particular al acero, al aluminio, al cobre, a productos farmacéuticos y semiconductores. De esta manera amplía su portafolio de socios comerciales afectados. Además, reiteró que a partir de este sábado 1 de febrero se harán, como no, efectivos los aranceles del 25% a México y a Canadá y a China del 10% con la intención de reducir el déficit comercial, frenar el tráfico de fentanilo y la inmigración irregular. Casi el 30% de todas las importaciones de los Estados Unidos provienen de México y Canadá, según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país responderá a los aranceles y advierte que se vendrán tiempos difíciles, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró hoy que confía en que el mandatario estadounidense frene su amenaza arancelaria. ¿Y qué tan preparada está México? Para responder esta pregunta, invitamos al economista Juan Carlos Moreno Brid, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La presidenta mexicana ha dicho que hay que mantener la cabeza fría y que México tiene plan A, B y C para hacer frente a estos aranceles. ¿Qué tan resiliente es la economía mexicana y qué impacto podrían tener estos aranceles de parte de su principal socio comercial? Muchas gracias por la invitación. La pregunta es muy buena y no es fácil de contestar porque de entrada el plan A, B y C, como dijo la presidenta, no lo quiere dar a conocer hasta que se sepa qué va a hacer el presidente Trump. Pero de entrada, para el corto plazo, ya la pura amenaza que ha puesto es muy grave porque va a tumbar las exportaciones. De por sí la economía mexicana está creciendo muy poquito, estamos entrando en una recesión. Entonces, el que amenace, meramente que amenace eso, las exportaciones irían para abajo. México, recordemos que el 30% de su PIB son las exportaciones y 80 y tantos% de eso va a Estados Unidos. La inversión se desincentiva enormemente por la incertidumbre enorme. Y eso lleva a que caiga el PIB, cae la actividad y caiga el empleo. Eso es muy grave en ese país. Nuestra economía lleva 6 años con que el PIB per cápita ha caído. En el sexenio de López Obrador estuvo totalmente estancado. Eso nos llevaría a la recesión con impactos sociales muy fuertes. Un segundo impacto es el fiscal, porque en la medida en que la actividad económica caiga, el fisco recaudará menos impuestos. En un momento en que necesita el gobierno, como dijo la presidenta y el ministro de Hacienda, hacer un ajuste porque el déficit se quedó en 6% del PIB, lo cual es demasiado amplio. Entonces tenemos impacto de actividad económica, impacto en las finanzas públicas, lo que obligaría a más recortes por parte del gobierno. Un tercer impacto es en el tipo de cambio. Estimaciones de distintas casas y bancos dicen que sería una depreciación más o menos de 10% súbitamente, de un día a otro más o menos. Eso ya son tres impactos muy fuertes de Sí. corto plazo. Profesor Moreno Brid, no deja de sorprender que los primeros afectados sean los principales aliados, Canadá y México. ¿Estamos ante el fin de ese Tratado de Libre Comercio del TEMEC o contempla este acuerdo mecanismos para rechazar estos aranceles de parte de Estados Unidos? No contempla ningún mecanismo al respecto. Lo que sí pones muy en duda es cuál es el sentido del TEMEC cuando tienes a un presidente que lo que dice es que América va primero y que sus vecinos son totalmente en contra del bienestar de los americanos. Entonces, distorsiona, cuestiona fuertemente la filosofía principal del TEMEC, con lo cual ya tumba la certidumbre de las inversiones y uno dice, bueno, tanto los mexicanos como los extranjeros que quisieran invertir en México dicen, bueno, si el TEMEC puede estar cuestionado ahorita porque a lo mejor está poniendo estos aranceles meramente como amenaza para renegociarlo en vez en el 2026, en el 2025, obviamente pone en fuerte cuestionamiento la visión de una América del Norte integrada, quizás hacia una unión aduanera, pero para nada, no, parece que nos pone de enemigos en vez de aliados. Ojalá Trump recapacitara y sus aliados le hicieran entender que México y la economía mexicana puede hacer fuerte a la economía norteamericana y no es el déficit per se el que hay que medir, sino la generación de empleo de los dos lados. La pura Ujú. industria automotriz, hablar de la industria mexicana sin la norteamericana no tiene ningún sentido y con esto la disrupción sería brutal. Lo que le pone a México, queridísima colega, es la obligación a repensar su agenda de desarrollo. Hay que Ujú. diversificar los mercados. Un tema esencial es también diversificarnos hacia servicios de exportación, servicios de amplia calidad y quizá acercarnos a China, eso está en el aire. Muchas preguntas en el aire. Muchas gracias, profesor Moreno Brid, por estos análisis. Gracias a ustedes.
Y este viernes la vocera de la Casa Blanca reafirmó la imposición de aranceles a México y Canadá, pero también a China a través del 10% a partir de mañana. Pero dejó abierta la posibilidad de que el presidente decida otra cosa. Analizamos esta situación con Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, ¿estamos ante una decisión definitiva de parte de la Casa Blanca? Así lo ha confirmado la vocera, Caroline Leavitt, que ha dicho que el sábado se conocerá el detalle de estos aranceles con los que desde el gobierno de Trump se quiere presionar tanto a China como a Canadá y a México por considerarlos países que o fabrican o distribuyen fentanilo y además no controlan sus fronteras en materia migratoria. La portavoz ha dicho que estas son promesas que se hicieron y son promesas que se cumplen. Ha rechazado que sean falsos ha rechazado como falsos los informes que apuntaban a que se iba a esperar un mes más para que hubiera más negociaciones. Lo que no ha podido confirmar es que si estos aranceles van a ser temporales o de largo plazo. Tampoco ha adelantado si van a ser totales, es decir, a todos los sectores o si habrá algunas excepciones. El presidente Trump dijo el jueves por la tarde que posiblemente podrían exceptuar al sector petrolero, dado que él mismo ha declarado una emergencia energética. Y de todas maneras, Trump dijo en esa misma comparecencia que Estados Unidos no necesitaba nada que tuviera ni México ni Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que habrá una respuesta que será decidida, inmediata y razonable. Los aranceles afectan a más del 30% de las importaciones que llegan a Estados Unidos por parte de Canadá y México. Sobre todo, son cruciales para socios que llevan en un tratado de libre comercio desde hace décadas. La Casa Blanca, por otra parte, ha dicho que no hay una agenda para aranceles con la Unión Europea de momento. Ana, pero esta medida genera fuertes impactos sin duda en las economías afectadas, pero ¿cómo va a afectar, por ejemplo, a la propia Estados Unidos? Pues el impacto va a ser muy fuerte para una industria que, amparada en este tratado de libre comercio de tantas décadas, se ha integrado a lo largo de los 3 países, como puede ser la automotriz. Los componentes de autos pasan fronteras varias veces antes de su ensamblaje final, unos tránsitos que ahora van a encarecer los productos. Las irrupciones van a llegar también al sector agrícola e incluso al energético, dependiendo del alcance de los aranceles, mañana lo veremos, y también el sector de la vivienda puede verse afectado por el aumento de los precios de la madera que llega de las importaciones de Canadá. Grandes y pequeños negocios pueden notarlo en sus márgenes. No vamos a rechazar la posibilidad de que haya muchas bancarrotas y quizá desempleo. También, por supuesto, una subida de la inflación. Los estadounidenses han estado comprando en el último trimestre más bienes duraderos en previsión de estos aranceles. Ana Nieto desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis y seguiremos de cerca el desarrollo de este tema. Sin duda. Y en otros temas, desde que el peso argentino se fortaleció en un 40% hasta finales del 2024 por las medidas del gobierno de Javier Milei, los equipos de fútbol han mejorado sus fichajes. No es habitual que un español juegue en el fútbol argentino, pero Boca ha contratado a Ander Herrera, del Athletic de Bilbao. No es común que un campeón argentino del mundo regrese, pero River ha sumado a Sergio Montiel. Para 2025, la antes pauperizada Liga Argentina se ha reforzado con 60 compras del exterior entre repatriados y extranjeros. También llegan a clubes modestos como Defensa y Justicia, campeón sudamericano en 2020. Es clave la reciente apreciación del peso. En los años anteriores, la competencia con todos los países a donde podían ir nuestros jugadores era muy difícil, donde el jugador obviamente busca cobrar en una moneda fuerte. Hoy la brecha se ha cortado, entonces nos da la posibilidad a todos los clubes de poder empezar a competir. En el primer año de gobierno de Javier Milei, la receta contra la inflación, la recesión y una amnistía fiscal apreciaron tanto el peso que los salarios medidos en dólares se duplicaron en Argentina. Esto también impactó en los sueldos del fútbol. Por eso la liga ha pasado de expulsar jugadores a atraerlos. Así lo explica este economista que lamenta que a su club San Lorenzo se le haya escapado el costarricense Keylor Navas, fichado por el Newell's. Cuando se aprecia la moneda de un país, es decir, se encarece la moneda de un país respecto al resto del mundo, para ese país se vuelve más barato importar bienes, más barato traer bienes del exterior y al resto del mundo le resulta más caro comprarle bienes en nuestro caso a Argentina.
Esa analogía se puede trasladar a lo que es el mercado de pases de acá. El gobierno está utilizando la política cambiaria para poder continuar con esta desaceleración de la inflación que impacta positivamente en la imagen para la sociedad. Otro economista contento porque su club River repatrió a Montiel y otras estrellas, duda de la sustentabilidad y teme por el impacto del peso fuerte en la economía argentina. Nos es más barato viajar al exterior o vemos que nuestros clubes pueden traer nuevas figuras y nos hacen más competitivos, claramente vemos el lado positivo, pero al mismo tiempo hay un reemplazo de producción y lo estamos viendo de bienes argentinos por extranjeros y al mismo tiempo esta balanza de turismo que se dio completamente vuelta, ¿no? Antes eran más los turistas que venían hacia la Argentina y hoy en día, al menos en la comparación interanual, son mucho más los argentinos que van al exterior. Huracán, que peleó la pasada liga hasta la última jornada, también repatrió jugadores y trajo a un futbolista colombiano, al igual que Defensa y Justicia. Su entrenador advierte, sin embargo, sobre la brecha en el poder de compra entre los clubes de Argentina. No todas las instituciones están en posibilidad de erogar esa cifra para atraer a jugadores que están en otros continentes ganando mucho dinero. Con muy pocos los clubes en Argentina que van a hacer eso. A partir de ahí para abajo sí hay mucha distancia. Pero aún así, los otros clubes más terrenales se conviven compitiendo y se le puede ganar a cualquiera, inclusive a esos equipos en su propia parte. Recientemente comenzó la Liga del país campeón del mundo, a donde hasta hace apenas un año ni los argentinos querían jugar y donde ahora llegan estrellas por la fortaleza del peso. Los equipos argentinos se refuerzan, algunos miran el primer Mundial de Clubes que se realizará en junio, mientras el tipo de cambio se discute en el próximo acuerdo entre Argentina y el FMI. Y con estas noticias nosotros nos despedimos de este segmento de la economía. En nombre de todo nuestro equipo de noticias en Berlín, gracias por elegirnos y hasta la próxima.